Amados, muy buenos días y pues aquí estamos de nuevo, seguimos meditando este tema interesante acerca de, fíjese cómo la palabra es un tema de orden, dice la palabra que primero tenemos que ser reyes y luego sacerdotes, fuimos llamados a gobernar. Sí es cierto que la palabra nos invita a que prediquemos la palabra, a que hablemos de la palabra, es es un hecho, pero ¿de qué serviría que usted y yo habláramos de algo que no nos consta? ¿De qué serviría que estuviéramos nosotros hablando y hablando a la gente de pórtate bien, vive bien, pero si nosotros no tenemos, si nosotros no tenemos eh, una constancia de que eso funciona? Mire, a mí me llama mucho la atención porque esto es algo que yo lo vivo día a día y por eso siempre hago esa aclaración, este siempre hago esa aclaración de decirle a la gente, oye, eh, esto lo he vivido o lo he experimentado en carne propia, o lo digo con conocimiento de causa. ¿Por qué? Porque la palabra dice que el bien y el favor de Dios nos perseguirá, pero si no vivimos de una manera donde el bien y el favor de Dios nos persigue, pues entonces como que no hace mucho sentido. Por el otro lado, la palabra dice, ay, es que Dios es fiel, y muchos hemos experimentado el favor de Dios, el amor de Dios, pero muchas veces nos pasa que hablamos de ello sin saberlo realmente provocar. Nos falta ese atrevimiento, ese arrojo de entender que Dios verdaderamente está pretendiendo a todo lugar el rescatarnos. Yo me acuerdo mucho que nos pasa, que cuando yo comencé a caminar en la fe, yo estaba muy chico, yo tenía 11 años, y me acuerdo que se jugaba un juego así como que interesante de que, estoy hablando de la época de los 80s, y en aquel entonces era así como que el que más gritara era como el que tenía más fe, pero muchas veces gritaban y decían, pero era más un tema de hablar hacia afuera, porque esperaban que las demás personas dijeran, ay, este cuate o esta señora, cuánta fe tiene, cuando no era por ahí. O sea, Dios lo que quería, o Dios lo que pretende el día de hoy, es que hablemos con autoridad. Ayer estaba yo en una reunión en donde hablábamos acerca del poder. Hechos 1:8 dice, cuando el Espíritu Santo esté sobre ustedes, serán llenos de poder. Está diciendo, cuando, cuando la primer voz que escuchen sea la de Dios y cuando estén dispuestos a obedecerla, entonces serán llenos de poder. Dios nos ha enviado a gobernar sobre la tierra y que cuando tengamos el dominio y el control sobre la tierra se lo entreguemos a Él. Entonces, por tal, si nosotros decimos que tenemos fe, porque fíjese, es bien chistoso, cuando la gente está en apuros, dice, híjole, yo tengo mucha fe, pero tiene una fe como con una esperanza, pero no con una certidumbre. Hebreos 11:1 dice, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, si tenemos mucha fe es porque tenemos, número uno, la certeza de lo que va a pasar, y número dos, tenemos el fundamento de dónde basarnos para creer eso. Y esto simplemente es en la palabra, en la práctica y en la oración. Muchas de las personas tienen la idea de que orar tiene que ver con hablar con Dios, pero que cuando Dios nos habla, pues es algo así como esquizofrenia. Pero ¿sabe qué? Orar tiene más que ver con el hecho de escuchar a Dios que con el hecho de hablarle. Porque dice la palabra, si usted se va al Salmo 139, dice que ni siquiera tenemos que abrir la boca para decir lo que queremos decirle a Dios cuando Él ya sabe qué es lo que le vamos a decir. Sin embargo, los que no sabemos qué es lo que Dios nos va a decir, somos nosotros. Y Dios, en todo lo que nos habla, siempre nos habla poder y nos habla autoridad. Pero ¿sabe por medio de qué? Por medio de la obediencia. Si no somos capaces de obedecer, difícilmente Dios nos va a hablar. Porque no tiene sentido que Él malgaste su tiempo y su voz. Porque piensa esto. Usted vea a los hombres y a las mujeres de la Biblia.
Dios les hablaba y ellos hacían. Dios les hablaba y ellos hacían. Ellos hacían y todo lo que hacían prosperaba. Eso es lo que dice la palabra. Todo lo que hagas prosperará. Váyase al Salmo 1, al Salmo versículo 1, no, capítulo 1, versículo 3. Váyase a Josué 1:8 y dice, y todo lo que hacen o todo lo que emprenden prospera. ¿Por qué? Porque va acompañado de la obediencia después de escuchar la voz de Dios. Muchas veces la gente dice, oye, yo nunca he escuchado a Dios. Hay veces que yo me pregunto, y esto lo digo sin juicio, sino lo digo en verdadera meditación. ¿Será que Dios no nos habla porque no nos ve dispuestos a obedecer? Se los dejo de tarea, nos vemos mañana.